Hola, bienvenidos a un nuevo show del cine. Estamos en el episodio 25 y tengo un invitado muy especial. Se trata de Fernando Gutiérrez. Un aplauso. Fernando ha venido a presentarnos y a contarnos sobre este documental película, La Chucha Perdida de los Incas. ¿Qué es la Chucha Perdida de los Incas? O sea, la Chucha Perdida de los Incas... Tocaron un timbre. O sea, la Chucha Perdida de los Incas es como una formación rocosa que Mario Poggi en el 91, luego de salir de la cárcel. Él sale de la cárcel y lo que hace es huir de la ciudad. Entonces se esconde o se va a lo profundo de la selva y ahí descubre esta formación rocosa que sí hay ciertas... Similitudes. O sea, no, o sea, en términos... sí, es una vagina, pero a lo que me refiero es que hay como ciertos elementos de cerámica o hay fragmentos de cerámica, fragmentos de piedra que sí evidencia que ha habido una cuestión de ritual en ese lugar. Ya. O sea, si es que ha sido una formación hecha por el hombre, una formación natural, no podría decirte, pero la idea es que él va y nombra este lugar como la Chucha Perdida de los Incas. Entonces a partir de ahí dije, pucha, esto es, ¿no? Sin necesariamente ser de la historia inca. No, porque estamos hablando de la selva en un sitio que no hay una cuestión inca ahí. Explorada. Pero, y tú entiendo que al nombrar Mario Poggi, que era un psicólogo reconocido, y bueno, falleció en el 2016, muy importante, tú cuestionas este nombramiento que hace sobre esta pieza arquitectónica. Sí. O sea, yo soy del norte, o sea, de hecho todo el mundo me dice Huanchaco porque vengo de Trujillo, crecí ahí. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la manera como se nombran las ruinas, ¿no? Porque finalmente en un país tan complicado como el nuestro, uno de los pocos puntos que nos aglutinan o nos sirven para generar nuestra identidad es recurrir al pasado prehispánico, ¿no? Entonces eso es como lo que siempre usamos para construir nuestros discursos de identidad. Pero las ruinas antes del siglo XIX simplemente eran espacios paganos que no importaban, inclusive las huacas que eran de adobe en la costa se usaba para sacar los adobes para hacer otras construcciones. Y a partir del romanticismo lo que ocurre es que empiezan a aparecer los viajeros en busca de vestigios de viejas civilizaciones y empiezan a estudiar estas ruinas, en algunos casos a nombrarlas. Ya. Pero cuando tú nombras algo, sentencias. Entonces, por ejemplo, en Trujillo tienes la Huaca del Sol y de la Luna, pero no hay un culto ni al Sol ni a la Luna. Entonces, eso marca una manera de mirar, no solamente esas ruinas, porque le estás dando una función, sino marca una manera de mirar ese pasado que luego usamos para legitimizarnos, ¿no? Entonces, Claro. que Poggi haya nombrado la Chucha Perdida de los Incas es importante porque replica una mecánica que viene desde la visión o desde la mirada occidental o desde la academia, que a mí me parecía interesante poner en juego, poner sobre la mesa. Claro, como cuestionar o de alguna manera poner sobre la mesa y decir por qué necesariamente a esto es la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, y usas el paralelismo con justo el nombramiento que hace Mario Poggi de la Chucha Perdida de los Incas, ¿no? Entonces, como yo que diga esto es rojo. Pero ¿por qué es rojo, no? Si pudo haber sido verde, o sea, o pudo tener otro color. Sí. O sea, puede tener un pasado distinto a lo que tú estás nombrando como académico, occidental. O sea, además no estás incorporando la voz local. O sea, exacto, que es... O sea, por ejemplo, en el caso de Trujillo, hasta inicios del siglo XX todavía existía la lengua muchica o muchic. No hay y las ruinas ninguna tiene incorporada alguna palabra en muchica. Exacto. Las comunidades achánicas que están alrededor de ese territorio tampoco se les ha incorporado, o ni siquiera se les ha consultado, o ni siquiera se ha incorporado alguna palabra. Entonces, exacto, ni como mínimo, ¿no? Por lo menos usaré su lengua, ¿no? Nada, entonces simplemente desde una occidentalidad viene y se impone, ¿no? Entonces a mí eso me parecía interesante porque replica un poco la mecánica de cómo hemos mirado siempre nuestro pasado. Y podría sonar, o sea... Ok, pero ¿cuál es el problema? Pero sí hay un problema, o podría al menos un punto de inflexión, en que tú construyes como peruano identidad sobre lo que te han dicho que es, sí, o te han hecho creer que es así. Entonces tú construyes una identidad y bueno, y pasan los años y los siglos y esta mecánica continúa
y nadie se ha detenido a pensar, oye, ¿por qué no se consultó en su momento a las comunidades o al origen de esto? O sea, ¿por qué damos por sentado que esto es así? Sí, o sea, claro, además el nombre ya no se desnombra. O sea, un nombre Claro. puesto ya quedó. Ya, Exacto. o sea, ¿Quién va a venir a decir, no es la huaca de la luna? el nombre tiene incorporado funciones, tiene incorporado ritualidades, tiene incorporado... Una cosmovisión. Sí, todo. O sea, Es sumamente interesante. El punto. Corte, vamos a hacer un corte pequeño, lo siento. Casi imagino que este viaje, que es también un poco documentar todo tu proceso artístico para otros proyectos en paralelo, que después encuentras una hilación dentro de todo lo que has grabado, estos documentos de archivo, sirven para reflexionar también, ¿no? sí. O sea, porque en verdad yo no vengo del cine. O sea, yo vengo de las artes plásticas o artes visuales. Entonces, yo normalmente para mis proyectos o mis investigaciones uso el audiovisual como material de investigación. Entonces, yo iba trabajando con Mario todo este rollo arqueológico y lo iba grabando. Luego estaba trabajando en otro proyecto con Alfa y Omega y también lo iba grabando. Y es interesante porque al final, claro, lo que va pasando es que yo voy generando una especie de bitácora visual con este material de archivo, ¿no? Y cuando de pronto se va acumulando este material, empiezas a ver que el material tiene por sí mismo o en sí mismo conexiones Claro. que van generando una búsqueda que no es la que yo estoy buscando para mi propio proyecto, sino es una búsqueda aparte que se va generando. Entonces, ahí planteamos la idea de que pueda existir como si fuera un largo, ¿no? Exacto. Pero es como si estuvieras metido en mi Y cabeza. en su propia concepción, sin necesidad de que estés pensando en hacer un largo o una película, se genera arte, ¿no? O sea, se genera un arte, Como película. sí, o sea, se va generando y se va creando sin necesidad de una intención o un propósito de hacer esto, pero eso es lo interesante, ¿no? Porque ahí se genera arte sin necesidad de buscarlo, Sí. sino que después lo revisas y te das cuenta que hay ahí algo, ¿no? Y además el audiovisual es un lenguaje, ¿no? Es como, Exacto. o sea, empezar ahorita a discutir si esto es poesía o esto es narrativa o esto es ficción, da igual, o sea, es un lenguaje, ¿no? Entonces el audiovisual también es un lenguaje y de pronto todo ese registro empieza a existir y más allá de categorizar si esto es un documental o es un docuficción o es un documental híbrido o lo que sea. Claro, pasa a un segundo plano, me parece, ¿no? O sea, ¿de qué te serviría ponerle una categoría, una etiqueta? Esto es esto. O sea, al final... De hecho, en el documental no hemos puesto ninguna etiqueta a ningún personaje. Entonces nunca sabes quién es quién. O Exacto. sea, no hay un rótulo que diga Mario Poggi o Nacho o Víctor, nada. Exacto. Y ahora que lo mencionas, y a mí particularmente siempre Mario Poggi me ha parecido podríamos decir que es un personaje, ¿no? Un personaje muy, muy complejo, muy interesante, una mente brillante y a la vez, en cierta medida, y por lo que nos han transmitido, o una parte de eso, incomprendido, o lo han denominado como loco, pero en realidad era una persona muy lúcida que en realidad estudiaba en una serie de sitios, tenía una serie de títulos y tenía una percepción particular, genuina de la vida, del arte, ¿no? Tú lo has conocido, imagino que ha sido fundamental para tu vida como artista. Sí, o sea, de hecho ha generado cambios también en mí, ¿no? O sea, de hecho era una persona súper sensible, o sea, alguien que observaba un montón, pero o sea, la persona con la cual tú te vinculabas con él era la persona más opuesta a esa imagen que tenemos de él en la televisión, ¿no? Yo creo que esa imagen de la televisión es porque finalmente en algún momento él trabajó en Risas y Salsas y en algún momento él entendió o pudo percibir que era una forma de tener un ingreso, pero creo que era un personaje que él hacía para la televisión. Claro. Porque, o sea, yo me acuerdo de estar tomando con él un café y estar hablando de arte y no necesariamente era el señor de pelo verde que uno se imagina, sino era un señor
Pucha, profundo. profundo, con una complejidad que había que rebuscar y se encontraba, ¿no? O sea, sí, definitivamente es muy interesante la propuesta. Los invitamos a ver la Chucha Perdida de los Incas. Imagino que bueno, va a estar en recorrido en distintos cines independientes, en distintos festivales. Y bueno, Sí, o sea, empezamos hoy día en Arequipa, nos vamos para Cusco, luego nos vamos a ir para el norte, pero sí, está en recorrido. qué chévere. Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. A ver la película. ¿Estás listo? Sí. Ya me avisas. ¿Hago presentación? Sí. Un nuevo episodio, una voz, ¿no? Sí.